Muy buenas tardes a quienes nos siguen, a quienes participan en la mesa. Les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Héctor Rodrigo Zapiña Flores y seré quien modera esta mesa titulada Movimientos Sociales y Complejidad Social en la Ciudad de México, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa está conformada por 3 expositores, estudiantes, y 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La presentación de cada estudiante la haré conforme hagan su exposición. Pero bueno, de comentaristas tenemos a la doctora Consuelo Orozco Giraldo, que es investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard, doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Comunicación Educativa, licenciada en Pedagogía Infantil. Ha publicado más de 10 libros relacionados con la educación y es directora del doctorado en Ciencias de la Educación. El doctor Hugo García Marín Hernández, por su parte, tiene el doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM. Es ensayista y analista político. Sus temas de interés son el bienestar, la felicidad y los cuidados. Y bueno, además de los comentaristas, como les comentaba, tenemos aquí a los estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal. Y bueno, en un momento hablaré más de ellos, ¿no? Por lo pronto me concentro en la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Aquí les pido ajustarnos mucho a los tiempos y les agradeceré, o bueno, me disculpo de antemano si me veo obligado a interrumpirlos. Todo para guardar el protocolo y la eficacia de la comunicación. Les recuerdo también que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Y bueno, ahora sí, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Germán Noé Reyes Flores. Él es estudiante de segundo semestre y presentará su trabajo titulado Estudio sistémico partiendo de un suprasistema, la predictibilidad de la autogénesis en los movimientos estudiantiles en la Ciudad de México, que suena bastante interesante. Pues adelante, Germán, cuando guste. Ahorita no tiene abierto su micrófono. No lo escuchamos. Perdón, les decía que voy a intentar compartir mi pantalla para que se vea la presentación para todos ustedes. Espero no pasarme en el tiempo y bueno, pues pues arrancando un poco nervioso, siempre los nervios o ayudan o traicionan, ¿no? Pero bueno, pues aquí vamos a ver si puedo a ver si puedo compartir. Dice aquí toda la pantalla y entonces me voy a mi presentación. No sé si ya la pueden ver. Sí, ya la podemos ver. ¿Ya está completa? Ya está el modo de pantalla completo. Muy bien. Entonces, yo aquí no los veo, estoy solamente viendo mi presentación, pero en eso me voy a centrar. Ustedes me ven, ¿verdad? Sí, okay. Lo vemos y lo escuchamos bien. Muchas gracias. Correcto. Entonces, bueno, pues estoy muy orgulloso de pertenecer a la universidad, al doctorado, que creo que somos la primera generación, y procuraremos hacerlo lo mejor posible. Mi título de trabajo terminal, digo, hasta ahora, yo le puse en conjunto con algunos otros docentes, estudio sistémico, partiendo de un suprasistema, la predictibilidad de la autogénesis en los movimientos sociales estudiantiles. Cuando el doctor García Marín nos hizo favor de darnos una de las UCAs, él me hizo hincapié en algunas cosas y bueno, pues procuraré pues no fallar a lo que él dijo. Dice aquí que, bueno, la cronología de los movimientos estudiantiles,
Pues es muy viejo, o sea, hay movimientos estudiantiles desde el año 1865, se funda un grupo de estudiantes socialistas y bueno, de ahí nos saltamos en el tiempo hasta Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero y pues que peleaba por los derechos de los estudiantes rurales en las normales, digamos, las normales rurales en ese tiempo. Luego viene otro movimiento estudiantil muy fuerte, el 2 de octubre del 68, que fue reprimido como todos sabemos. Muchos a lo mejor no habían nacido, yo ya estaba de 1 año de edad. Después en el 71 vino el halconazo, también fueron los remanentes del 2 de octubre, hasta otro movimiento muy serio que estuvo, se dio en México en el año 2014. En el presente trabajo me enfocaré no tanto a lo histórico, a pesar de que dos de mis docentes que conforman el comité, son doctores en historia. No me voy a enfocar tanto en lo histórico, sino en las interacciones que hay con otros agentes para conocer qué tipo de objetivos se persiguen, así como poder, en la medida de lo posible, saber cómo y por qué nacen o emergen subsistemas dentro de un sistema más grande y hacia dónde se moverán, ¿verdad? Continuando, bueno, pues tengo aquí el primer movimiento que les digo, el primer movimiento en la era más o menos reciente, la última mitad del siglo pasado, en 1968, pues cómo se reprimieron, ¿no? Ya tenemos, creo que se cumplen 55 años de ese evento. Después el famoso halconazo, en donde, bueno, pues, fueron los remanentes, les decía yo, del movimiento del 68. Después, algo importante, en la campaña de uno de los candidatos presidenciales, que al final fue presidente, Enrique Peña Nieto, que se presentó en una universidad, en donde, pues los muchachos vamos a decirlo así, que se organizaron para decirle, oiga, candidato, porque era candidato, pues yo no soy lo que usted dice, ¿no? Yo sí soy estudiante, yo no soy ni narcotraficante, ni bandolero, ni mucho menos. Y más para acá, pues los 43 normalistas que desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. La cronología reciente nos dice lo mismo, en represión y la matanza de los estudiantes del 68, luego el halconazo en el 71, el Yo Soy 132, que aquí también en la presentación dejo una liga a un video de una maestra que estuvo muy cerca a esto y nos lo explica de mejor manera. Y en el 2014 la desaparición forzada de los muchachos de la normal rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. Luego, viene una pregunta bien importante. ¿Un sistema emergente puede predecirse? Pues según lo que sabemos a la fecha, no es posible la predicción a largo plazo, pero sí, usando las herramientas, como nombro aquí, la teoría del caos, se basa en 3 ecuaciones diferenciales particulares que fueron desarrolladas por el creador de esta teoría, y en una ecuación que le llaman ecuación logística, que al final me da una cosa que se llama diagrama de bifurcación, en donde, bueno, también en ese diagrama vemos cosas como la fractalidad de ciertos, o la repetición de algunos patrones. Esta es la ecuación y más o menos esta es una explicación de la ecuación. Tenemos una población de conejos, si no hay un depredador natural, los conejos van a acabar con un bosque entero, pero si su depredador natural, que es el lobo, se lo come, pues va a haber un balanceo entre, crece la población de conejos, entonces, pues los lobos se comen a los conejos y hay poca población de conejos, los lobos se mueren de hambre y bueno, esto va balanceándose así.
Entonces, llega un momento en que va a tender a la estabilidad. Eso es lo que habla así a grandes rasgos la teoría del caos, digo, con sus bemoles. Ahora, ¿qué son los temas complejos? Los temas complejos, lo que hemos visto hasta la fecha, y yo le agradezco mucho al doctor Max Aldana, Maximino Aldana, del C3, bueno, de la Facultad de Física, de la UNAM, por algunas cosas que nos ha compartido. Los sistemas complejos son dinámicos, sus relaciones son no lineales, es decir, que no sabemos a priori lo que va a suceder, porque sus relaciones en realidad, pues son, vamos a decirlo así, que caóticas, tienen jerarquías en ellos. Y para su estudio no basta con estudiar sus partes, sino todo el conjunto, pero el conjunto es más que el conjunto en realidad. O sea, podemos poner neuronas, podemos poner un cerebro, sí, pero si yo le aviento un frisbee a mi perrito, ¿lo va a atrapar? ¿Cómo es que lo atrapó? O sea, es el conjunto del todo el que hace que mi perrito se mueva y atrape el frisbee. La conjunción, ¿qué me refiero? La suma de estas dos herramientas que son la teoría del caos y los sistemas complejos, que me pueden ayudar a hacer una proyección a futuro, aunque sea un futuro inmediato, les decía yo hace rato, que los sistemas complejos por su naturaleza no pueden predecirse, es como un huracán, no puede predecirse exactamente, o sea, por eso tenían nombres de mujer, porque eran veleidosos, decían, pero también los hombres, a veces lo somos, por eso intercalan, la Organización Mundial de Meteorología intercala nombres de hombre y de mujer, o masculino y femenino, para los huracanes, porque también, pues, los hombres no sabe qué es lo que uno está pensando o hacia dónde se va a mover. Entonces, aquí entran varias disciplinas, por eso, el estudio de los temas complejos, pues no es de una sola persona o de una sola disciplina, es vamos a decirlo así, una conexión transversal entre varias disciplinas. Aquí no se nota mucho, pero se puede ampliar. Es el diagrama de Chicago, una espina de pescado, en donde al final tengo un efector, no es exactamente causa-efecto, es causa-efector, donde ese efector me puede traer otros problemas nuevos, pero aquí estoy delimitando algunas de las posibles causas que me dieron como problema la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Por eso quise ver un poco la historia más o menos reciente de los movimientos estudiantiles. Los movimientos emergentes son multifactoriales. Aquí está la explicación de lo que les decía. La teoría general de sistemas me baso en ella y hablo de algunas cosas como que no existe un consenso general de que es una teoría de sistemas complejos, son adaptativos, tienen estructuras jerárquicas, evolucionan, se mueven, etcétera. Aquí hay un diagrama en el que explico rápidamente los movimientos estudiantiles en la Ciudad de México. Tiene como un subsistema que tiene relación con otros sistemas y un sistema mayor que se le llama suprasistema o sistema mundo. Y en realidad, pues lo que tengo de referencias pues es lo que tenemos en pantalla, como algunos libros del doctor Jesús Acosta, del doctor Felipe Lara y del C3 de Ciudad Universitaria, y de algunas cosas que saqué también del diario BBC, con un señor de Darío Brooks, que hizo unas anotaciones de esto. Pues eso hasta ahora es lo que tengo, doctores, y espero no haber fallado. Voy a dejar de compartir, por favor. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Y bueno, doctores, para la ronda de retroalimentación, en el guión me marca siempre primero a la doctora Consuelo y después al doctor Hugo, pero les sugiero, ¿qué tal si lo vamos alternando? En esta ronda lo hacemos así, para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? No hay problema. Perfecto. Entonces, pues en este caso empezaríamos con la doctora Consuelo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos.
Los saludo desde Colombia. Antes de hacer mi retroalimentación, quisiera saber los estudiantes en qué momento de su formación doctoral están, en primer año, segundo año o este ya es el informe final. Estamos terminando el primer año, es decir, estamos terminando el segundo semestre. Perfecto. Digamos que Están en la mitad del proceso. mm, bueno, en realidad estamos al primer tercio, porque son menos del primer tercio, porque son 6 semestres. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Bueno, antes de dar mi retroalimentación, quiero pues felicitar a la universidad por estos espacios que siempre es bueno escuchar colegas y futuros colegas como son nuestros estudiantes y siempre digo que escuchar a otros es una forma de poner en tela de juicio lo que conoces, pero también de aprender de los demás. Felicitar a Germán también, a las personas que lo estén dirigiendo su formación investigativa, su formación doctoral. Creo que lo que estás trabajando, Germán, haces un recorrido histórico muy, muy, muy interesante que claramente quienes no somos de México, pues no somos tan cercanos a estos hechos o estos hitos históricos, pero que a través de las noticias, a través de la web, sí tenemos acceso a eso y nos conmueve, como también en mi país suceden muchas cosas de ese tipo. Entonces, tu recorrido histórico es bastante interesante. Hay una parte donde mencionabas algo que a mi parecer, cuando trabajamos no solo formación de doctores, sino de cualquier nivel de formación, es clave. Y en especial cuando hablamos de investigación con personas o investigación de corte, digamos, antropológico. Y tú dijiste, no hay linealidad en la comprensión de los hechos sociales. Eso me parece que es clave porque hace que te divorcies un poco o que te vacunes un poco contra esa subjetividad que suele darse, por supuesto, y el creer que hay una sola forma de investigar, hay una sola forma de comprender las cosas y eso, bueno, eso aplicaría para las áreas, las ciencias duras que llamamos o las ciencias exactas, pero claramente para investigaciones del corte que nosotros hacemos no. Así que te felicito y eso es un elemento trascendental para el proceso que vas a continuar desarrollando. Por otro lado, a manera pues de sugerencia para ti, tu director o las personas que te acompañen, no sé si sea posible que hagan como un lapso de tiempo. Entonces, los movimientos estudiantiles entre tal año y tal año, porque eso hace que uno como que se ubique más. Es más, cuando tú tienes un lapso de tiempo, eso te permite comparar con épocas anteriores, épocas posteriores e identificar qué ha pasado en el mundo, no solamente con los movimientos, en este caso estudiantiles, sino cómo la sociedad, la política, el mismo clima hace que nosotros pensemos y actuemos de forma diferente y eso definitivamente infiere o interfiere en las decisiones que tomamos, entre ellas este tipo de movimientos. Por otro lado, tú mencionabas algo de una pregunta que literal la voy a leer. ¿Un sistema emergente puede predecirse? Yo pensaría, es difícil, ¿cierto? Tú dijiste no y es bastante complejo, pero yo podría pensar en que un sistema emergente o todo lo emergente podría predecir si sí y solo si hay elementos emocionales individuales cercanos a las necesidades básicas del ser humano, pero que también se transforman en colectivos. Eso haría, bueno, de esto la neurociencia ha mencionado mucho, cuando nos, em, digamos, las situaciones, perdón, las decisiones tocan elementos básicos como la seguridad, como la educación, como la salud, como la vivienda, como la alimentación. Digamos que el ser humano tiende a resistir y a surfear en esas olas, pero hay un momento en el que ya no aguanta más y explota. Y cuando explota es porque otros también están explotando y ahí es donde se dan estos movimientos
sociales y en este caso pues los estudiantiles. Entonces de pronto por ahí haya un eslabón por donde puedan eh, pensarlo o por lo menos no desarrollarlo, sino tenerlo en cuenta para cuando vayan a definir la respuesta de esa pregunta. Y finalmente, pues para terminar, siempre a nivel doctoral uno se pregunta, bueno, ¿para qué la investigación que estoy desarrollando? Es decir, ¿cuál es el objetivo de que tú comprendas la historia de esos movimientos sociales, cómo emergieron, cuáles fueron, cómo fue el desarrollo, cuál fue el desenlace, pero eso para qué? O sea, tú como futuro doctor, ¿por qué necesitas comprender eso? ¿Qué aporte vas a dar como futuro doctor a la sociedad? ¿A comprender qué o a mitigar qué? Eh, eh, Pensaría que por ahí también podrían pensarlo, desarrollarlo. Qué pena. Y lo último, en la metodología tú presentas 4 enfoques metodológicos. Yo no sé hasta dónde logren poner a conversarlos, porque cada uno podría uno hacer una tesis doctoral. Entonces, yo no sé hasta dónde alcances a trabajar sistemas suaves, los sistemas sociales de Luhmann, la teoría del caos, que todos son interesantísimos, pero cada uno de ellos te permite abordar la investigación desde un punto de vista diferente. Entonces, si los usas todos, ¿en qué momento lo vas a encontrar? Que lo podrías hacer, pero ¿en qué momento vas a cruzar la información y para qué lo vas a hacer? Porque aquí siempre tenemos que preguntarnos, ¿para qué voy a hacer esto? Esa es mi devolución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y pasamos con el comentario del doctor Hugo, por favor. Sí, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Disculpen si escucho un poco de ruido. Estoy en una cafetería y aunque les digo que se callen, no se callan. Entonces, ustedes perdónenme. Pero bueno, un gusto estar con ustedes. Un gusto, doctora Consuelo Orozco, Germán y compañeras. Tengo el gusto de conocer un poco más a profundidad el trabajo de Germán. Entonces voy a ahondar un poco en algunos detalles, sobre todo de corte metodológico, sus sugerencias, Germán, para que las puedas platicar con tus respectivos asesores, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante que te hayas decantado por estudiar específicamente un movimiento estudiantil, que es un subtipo de movimientos sociales. Eso es muy importante porque lo que haces es poder tener un objeto de estudio, digamos, mucho más específico para que tú puedas realizar de buena forma tu investigación. A diferencia de si hablaras de movimientos sociales en general, lo cual te podría salir un poco de las manos. Sin embargo, esto es importante, hay que contemplar ahora los diferentes, las diferentes relaciones que pueden tener los movimientos estudiantiles y los distintos subsistemas en los que pueden participar. Y esto es muy importante para el enfoque que tú le quieres dar. Coincido con la doctora Consuelo en que la dificultad de que los diferentes enfoques metodológicos puedan conversar será un reto que tú irás solventando como avance. Pero al momento de hablar de un enfoque sistémico, debes de considerar tanto subsistemas internos como, digamos, sistemas externos que puedan afectar a lo que tú estás estudiando. Y en ese sentido creo que es muy importante diferenciar, por un lado, lo que son los movimientos estudiantiles en Ciudad de México, de los movimientos estudiantiles a nivel nacional y también la influencia que pueden tener los movimientos estudiantiles globales en esos movimientos. Es decir, tú nos presentaste en tu recorrido histórico Ayotzinapa, nos presentaste lo de Lucio Cabañas y nos presentaste Yo Soy 132. Pero esos tres movimientos son de corte distinto, tanto espacial como temporal. El 132 se alimenta desde luego ocurre en la Ciudad de México, pero se alimenta también a nivel nacional. En cambio, el de Ayotzinapa ocurre junto con Lucio Cabañas en Guerrero, y entonces es un movimiento estudiantil de corte distinto a lo que tú quieres estudiar. El del 68 es de la capital, pero también tiene otro tipo de influencias. Por ejemplo, a nivel global está el Mayo francés y todo lo que implicó en esa época ese tipo de movimiento.
Y yo soy 132, se involucró de todos estos movimientos, se les llamaba como democráticos, las primaveras árabes y demás, que también afectaron a ese tipo de movimientos. Entonces, es muy importante que tú puedas identificar la relación que puede tener o lo que puede implicar esos diferentes tipos de movimientos a los movimientos estudiantiles que se gestan en la Ciudad de México, que es tu objeto de estudio. Esto para que tú puedas desarrollar lo que tú buscas, que es cierto nivel de predictibilidad de los movimientos estudiantiles. Entonces, una de las variables a considerar, pues, es esto, la influencia que tiene con diferentes localizaciones, digamos, estos movimientos estudiantiles. Pero a su vez hay otra cosa que es sumamente compleja, que es que cada movimiento estudiantil se desenvuelve en otro subsistema, que es su subsistema universitario. Será distinto cómo se vive el movimiento, por ejemplo, cómo se vivió el movimiento Yo Soy 132 en una universidad de paga como fue el ITAM, a cómo se vivió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Influyen ideas, influyen también grupos políticos, grupos de interés y demás. Todo eso también tiene que estar incorporado en tu análisis, porque de lo contrario estarías descartando algunas, digamos, algunas experiencias, algunos actores, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Luego, esto en cuanto a lo que es digamos, el enfoque sistémico de los movimientos estudiantiles. Por otra parte, creo que hace falta todavía precisar un poco más, y en esto creo que va de la mano con lo que te sugería la doctora Consuelo, hace falta precisar cuál es el rumbo de la investigación. Sí, el objetivo, para qué quiero lograr, pero también cuál es el problema que quiero resolver. El planteamiento del problema todavía está muy en ciernes, está todavía más, no hay algo todavía más, digamos, profundo que el interés genuino de, bueno, ¿cómo puedo establecer ciertos criterios para poder predecir un movimiento estudiantil? Esto es, todo este conocimiento que quiero adquirir y al que yo quiero aportar, uno, ¿por qué me interesa? ¿De dónde viene este interés? ¿Cuál es el problema que hay? Ya sea que porque la literatura no lo ha logrado, ya sea porque los movimientos suelen ser un factor de gobernabilidad fundamental en la Ciudad de México y conocerlo será central para poder llevar a cabo políticas públicas, ya sea por lo que tú me digas, hay que establecer de dónde viene ese interés, cuál es el problema que tú quieres investigar y hacia dónde tiene que ir. Ampliar con más claridad el objetivo general, los objetivos específicos y cómo esto se traduce también a una pregunta de investigación y a las preguntas específicas. Más allá de lo que pudiera ser la pregunta que está de fondo, que es si se pueden predecir o no los sistemas emergentes. Te lo digo porque, digamos, a bote pronto, si tú me dijeras, ¿se pueden predecir? Supongamos que yo te respondo, sí. Ah, ok, pues ya se acabó la investigación. Y si yo te digo, no, pues bueno, no, ahí se quedó la investigación. Pero esa no es tu inquietud. Tu inquietud es, ¿cuáles son los criterios que se podrían contemplar para poder predecir la génesis de un movimiento estudiantil en la Ciudad de México? Ah, ok. Entonces, considerando esa pregunta, entonces ya puedo yo tener un montón de cosas, desde actores, relaciones, agentes y demás cosas, así como objetivos primarios y secundarios, ¿no? Entonces hace falta todavía aterrizar eso. Y finalmente, creo que hace falta nada más establecer, creo que estás utilizando una metodología mixta, es decir, tu análisis lo harás también con un enfoque, digamos, cualitativo, pero también vas a utilizar necesariamente algún software, probablemente algún tipo de investigación cuantitativa, claramente con el establecimiento de las limitaciones que dijiste, que también compartió la doctora Consuelo, ¿no? Que hasta aquí se puede llegar, que no se puede tampoco, como estamos hablando de personas, pensar que esto va a ocurrir en sistemas perfectos, como harían algunos economistas, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras sí hace falta precisar la ruta metodológica que vas a utilizar para poder establecer esto, de dónde vas a sacar los datos, hacia dónde vas a generar, si vas a hacer investigaciones, digamos, únicamente de corte cualitativo, si vas a hacer también cuantitativo, etcétera, ¿no? Pero eso, bueno, esos son únicamente comentarios para que tú te los lleves y los puedas platicar con
con tus tutores y a partir de eso profundizar en, insisto, un tema muy interesante que siempre va a ser de interés, que son los movimientos estudiantiles. De mi parte sería todo y felicidades, Germán, y gracias a todos por su participación. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, pasamos ahora con la presentación de Marisol Ruiz Cortés. Ella es estudiante de segundo semestre y presentará el trabajo titulado Hacia la construcción de la ciudad bosque desde la complejidad social. El caso de Magdalena Tlilic, 1998-2026. Adelante, Marisol. Suena bastante bien. Muchas gracias. Todavía no tenemos el micrófono. Muchas gracias. Sí. Sí, voy a empezar con la presentación. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, ya la podemos ver. Muchas gracias. Sí, es el caso de la Magdalena Tlilic al surponiente de la Ciudad de México. Aquí los ubico espacialmente. Este pueblo está ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras y colinda, como ven, con la alcaldía Álvaro Obregón, Tlalpan y obviamente con Coajimalpa de Morelos, ¿no? Acá esta es una imagen satelital procesada para que veamos en color rojo el bosque, o sea, el bosque y toda la zona urbana la están viendo en color como azul, ¿no? Azul verdoso. Entonces es un poco para ubicarnos espacialmente donde estamos y estamos acá, mira, acá estoy señalando con mi cursor. Es uno de los pueblos que componen la Magdalena Contreras, pero el propio origen del nombre está ubicándonos en un afluente de agua, ¿no? Donde pasa una buena parte del río Magdalena y su importancia es que este es un río vivo de la Ciudad de México que no ha sido entubado en su totalidad, ¿no? De ahí la importancia ecosistémica para la Ciudad de México y obviamente su zona conurbada. Y bueno, el planteamiento de la problemática es que hay una disputa que se da en el año 2021 entre la empresa inmobiliaria Frisa, una representación comunal, en este caso de la Magdalena Tlilic. Hay que recordar que estos espacios son de propiedad social y contiene propiedad ejidal y comunal. Una representación de asamblea popular, en este caso la Resistencia Popular Athletic, las autoridades de la alcaldía, gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Y obviamente, como les decía, pues este entorno ecológico es de vital importancia para la subsistencia de todos los habitantes en términos de la calidad de vida. Y bueno, entonces seguimos con esta cuestión del efector. Y vamos identificando en esta complejidad este entorno social y al mismo tiempo la pérdida o degradación de este entorno ecológico desde el ámbito económico, político, cultural, de identidad y de tradición, el ecológico, y estoy marcando el de afectividad ambiental. Y bueno, la pregunta de investigación es cómo el sistema de la afectividad estructura los posicionamientos de conservación socioambiental de los distintos sectores en el bosque y el río Magdalena en los distintos niveles de procesos y análisis. Estoy partiendo de la teoría de Rolando García y por eso, ¿no? Preguntas particulares: ¿cuáles son las similitudes y diferencias de la conservación socioambiental de los comuneros de hecho y de derecho? Y aquí voy a poner un énfasis particular. Hay comuneros en términos, obviamente, de la ley agraria y estos comuneros de derecho que están defendiendo con esa praxis política este bosque y este río, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver en el nivel de proceso básico o de primer nivel, ¿no? Y la siguiente pregunta es cómo se vincula la empresa Frisa en los procesos de primer nivel o básico con los procesos de segundo nivel o metaprocesos y tercer nivel en conservación socioambiental después del conflicto por el bosque del año 2021. Y la tercera pregunta particular es cuáles son las interacciones del gobierno de la alcaldía con el gobierno de la Ciudad de México, así como con el gobierno federal en materia de conservación socioambiental del bosque y del río Magdalena.
El objetivo es investigar las relaciones que tiene el sistema de afectividad en los posicionamientos sobre conservación socioambiental con el bosque y el río Magdalena en los distintos niveles de procesos y análisis, y los objetivos particulares, distinguir las similitudes y diferencias de la conservación socioambiental de los comuneros de hecho y derecho con el bosque y el río Magdalena en el nivel de proceso básico o de primer nivel, indagar cómo se vincula la empresa Frida en los procesos de primer nivel o básico con los procesos de segundo nivel o metaprocesos, y tercer nivel en conservación socioambiental después del conflicto por el bosque en el año 2021. E identificar las interacciones del gobierno de la alcaldía con el gobierno de la Ciudad de México, así como con el gobierno federal en materia de conservación socioambiental del bosque y el río Magdalena. Y la hipótesis es que el sistema de afectividad ambiental vincula los diversos posicionamientos de los actores sobre la conservación socioambiental para fortalecer la conservación como un bien común del bosque y río Magdalena. Bueno, en una primera fase de investigación se hizo la revisión de estudio exploratorio, por supuesto, tesis, artículos de revistas y libros, periódicos, y no hay investigación desde el pensamiento complejo, ojo, desde las ciencias sociales. Sí lo hay desde las ciencias naturales, pero hay una gran beta para el análisis desde las ciencias sociales, para el análisis de los bosques mexicanos y de la Ciudad de México. Obviamente, la investigación, sobre todo los norteamericanos, han dado una gran respuesta desde el pensamiento complejo, ¿no? Pero aquí en el caso de nuestro país es una gran beta de estudio, por supuesto. Actualmente nos encontramos en la fase de entrevistas para generar información con ayuda de la historia oral, y estos mapas que vieron, bueno, también son elaboración propia para poder ir destacando esta investigación cuantitativa y cualitativa a la vez. Y bueno, aquí están las referencias bibliográficas y muchas gracias. Disculpen que no lograba prender mi cámara y el micrófono. Muchas gracias por la presentación, Marisol. Parece bastante interesante. Y bueno, vamos ahora primero con el comentario del doctor Hugo y después el de la doctora Consuelo. Hola Marisol, un gusto escucharte de nuevo y tu investigación muy interesante que también ya habíamos en algún punto discutido y leído. Yo también, al igual que con Germán, quiero hacerte nada más algunas sugerencias para poder ampliar la investigación. Y bueno, sin esto, antes de comenzar con esto, quiero felicitarte. Es un trabajo que se ve que cómo va avanzando y pues me da mucho gusto que esto se hace. Lo primero que me gustaría que llegaras a reflexión es ¿cuál es el objeto de estudio que tú tienes? Es decir, tú hablas de los bosques, pero tu pregunta de investigación, cuando hablas de tus objetivos, lo que buscas, te refieres más bien a la afectividad que tienen los actores respecto al bosque y el tema que tú estás buscando. En ese sentido, el bosque no es el objeto de estudio. El objeto de estudio son los actores en torno a ese problema, a esa especialidad que es el bosque. Eso es muy importante que lo establezcas, perdón el ruido, que lo establezcas porque de lo contrario incluso tu justificación se te pierde, ¿no? Porque pues si dices que nadie ha trabajado el tema de los bosques, el asunto es que en estricto sentido tú tampoco estás trabajando el tema del bosque. Es una colita, es una parte, se vincula así, pero tu objeto de estudio central no es el bosque, es otra cosa. Son las relaciones, las interacciones, la afectividad, las emociones con esto. Entonces, esa es como mi primera sugerencia, hay que profundizar en eso. Segunda sugerencia, ya te había comentado alguna vez, creo que todavía hace falta profundizar en discernir los diferentes niveles de vinculación de los actores y las áreas que corresponden, ¿no? Es decir, por un lado, la relación, la vinculación legal, que es el tema de cuál es el marco legislativo, el marco legal a través del cual se desenvuelven tanto los actores más la comunidad como con los actores más, como puede ser una empresa inmobiliaria.
Es decir, sí se interactúan con la Constitución de la Ciudad de México, interactúan con la Constitución del país, interactúan con algunos tratados internacionales. O sea, esto es muy importante porque van a ser variables que te pueden establecer de qué manera se da esa relación, por un lado. Por otra parte, establecer con mayor claridad los diferentes actores que se vinculan afectivamente con el bosque. Entonces, como mucho énfasis en la parte de, digamos, de la comunidad que ahí está, pero por la parte que incluso nos ponías en el mapa, pues tendríamos que agregar a las y los vecinos, a la gente que vive ahí, a la gente que se puede desenvolver, activistas, que a lo mejor no son de la zona y demás, ¿no? O sea, hay que hacer un listado todavía más grande de actores, intereses. Lo mismo pasa con la empresa, ¿no? Yo no sé, ignoro, pero sería bueno conocer si la empresa es una empresa transnacional, si tiene alguna vinculación, si pertenece a alguien de la élite del país, si tiene alguna vinculación con algunos otros actores, etcétera, que también es importante conocer, ¿no? Y por último, un comentario general, igual que con Germán, hace falta precisar todavía más el planteamiento del problema y qué es lo que se quiere dar a entender. O sea, yo entiendo que tú nos quieres mostrar la relación afectiva o afectividad de los diferentes actores. Y de nuevo, disculpen el ruido. Pero lo que se me ocurre es, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Qué estás moviendo con eso? ¿Qué es lo que tú nos estás aportando a todos con eso? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es diferente? ¿Y por qué hay que analizarlo desde la complejidad? Creo que todavía hace falta aterrizar eso un poco más. Pero fuera de eso, creo que va bien el trabajo, felicidades, se sigue avanzando y pues nada, muchísimas gracias por la presentación y la atención de todas y todos. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Ahora, doctora Consuelo, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, Marisol, también felicitarte por la preocupación que tienes por esto que es tan necesario hoy en día, pensar en el planeta, pensar en la afectividad y esa conexión que haces entre la afectividad y lo ambiental, la afectividad ambiental me parece preciosa, de pronto porque esto del asunto emocional es lo que tanto me apasiona y sé que por ahí es, ¿sí? Ese es el asunto. Yo estaba, cuando leía tu documento, miraba los objetivos específicos o particulares que llamas, y yo creo que para esta primera etapa están bien, pero son objetivos que si tú los miras, indagar, identificar y distinguir. Da la sensación que en esta primera etapa te vas a limitar a levantar información y nada más. Puede ser, ¿cierto? Eso son formas de investigar, no hay una sola forma de hacerlo. Pero creo que hace falta, no sé si en el objetivo general u otro objetivo específico que te ayude a medio cerrar, no a cerrar la investigación porque entendemos pues que estás en el proceso, pero sí como a tener unas sospechas de qué puede estar sucediendo. Y completamente de acuerdo con el doctor Hugo cuando menciona hay que afinar qué es lo que vas a investigar porque incluso el objetivo general, dices, investigar las relaciones que tiene el sistema de afectividad, bueno, entonces yo me pregunto, ¿qué vas a hacer cuando ya investigues, cuando distingas, cuando indagues e identifiques? ¿Qué vas a hacer con la información? Es un poco el para qué del que nosotros estamos hablando. Es claro para nosotros que están empezando el proceso de formación doctoral, pero también hay que tener mucha claridad más o menos hacia dónde voy, sin decir voy hacia allá porque la investigación de nuestro mundo tiene unos altibajos y uno se pierde y vuelve y se encuentra. Pero sí, toda esa información que vas a levantar, todas esas entrevistas que dices que vas a aplicar, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Yo me atrevería a pensar que la hipótesis que tú lanzaste es correcta, ¿cierto? Es correcta. Y entonces, o sea, es cierta, pero ¿y entonces qué sigue después? Yo pensaría y te sugeriría con mucho respeto que pienses en que lo que tú vas a hacer no es análisis del discurso hasta donde yo entiendo,
vas a levantar una información, pero no vas a analizar qué dice cada persona, ¿cierto? Eso no es lo que vas a hacer. Entonces tienes que empezar a madurarlo y pensar en qué, qué es lo que vas a hacer con esos datos. Incluso yo podría aventurarme a decir cuál es la influencia de la afectividad o de la afectividad ambiental en la conciencia de las personas, no sé qué, ¿sí? Y si logras identificar si es que necesariamente debe haber afectividad para que haya una conciencia ambiental, que seguramente eso es lo que tú estás mostrando en la hipótesis. Bueno, si la hay, entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Es lo que el doctor Hugo te mencionaba. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si decimos sí, definitivamente. De hecho, no necesitaría uno hacer un doctorado para entender que necesita que te duela, o sea, que haya una conexión emocional para que puedas cuidarlo. Pero entonces, o sea, ¿cuál es el aporte que tú vas a hacer con esto? Vas a analizar que efectivamente hasta dónde que haya una conexión de afectividad en las personas ayuden a que se cuide y se conserve esa parte ambiental. Y si sí, que es lo que tú estás levantando información para dar datos, me imagino que cualitativos y cuantitativos, pues entonces, ¿qué vas a hacer con el resultado cuando digas sí? Vas a presentar un proyecto para una política pública de cuidado ambiental o vas a presentar un proyecto para una institución educativa, porque eso no tiene, es difícil pensar en que desde arriba vamos a transformar el mundo. Yo realmente creo que es desde abajo, en el buen sentido, desde abajo, desde las aulas de clase. Entonces, a mí estas tesis doctorales me parece que hay que presentarlas en las instituciones donde hay niños, donde hay adolescentes, en las universidades, y bueno, que se torne política pública, claro, hay que apostarle a eso, pero desafortunadamente los que están allá no se conmueven como nos conmovemos nosotros cuando estamos frente a nuestros estudiantes. Entonces, pensar en qué vas a hacer con esos datos cuando ya los madures y respondas sí o no a tu hipótesis, que yo me aventuraría a decir es cierta. Entonces, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué vas a hacer con eso? Yo creo que eso era pues un poco lo que tenía para decirte. Eh, no, esa es toda mi devolución. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias nuevamente por la presentación de Marisol y los comentarios. Y bueno, pasamos a la última exposición, que es la de Cintia Edith Morales Arroyo. Ella es estudiante de segundo semestre y presentará el trabajo titulado Primer acercamiento a los ecosistemas de emprendimiento innovador, una alternativa para las mujeres emprendedoras de los bazares en la Ciudad de México. Adelante, Cintia. Muchas gracias. Ya ahí se ve correctamente, ¿verdad? Sí, lo vemos bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ese es el título de mi investigación. Ahora pues les voy a presentar este primer acercamiento, que es un poco la parte teórica y las bases de la investigación que se pretende generar en este doctorado. Y la línea de investigación va hacia las rutas alternativas para el desarrollo y la convivencia. Y bueno, parto de esto, de realmente el trabajo doméstico sigue siendo la base del capitalismo y depende de este. El objetivo de esta investigación es analizar el contexto tanto social, cultural y económico de las organizaciones de bazares en los que participan mujeres emprendedoras y cómo esto se puede vincular a los ecosistemas de emprendimiento innovador. Mi hipótesis parte de que los ecosistemas de emprendimiento innovador son un recurso de apoyo para las mujeres emprendedoras que están participando actualmente en los bazares en la Ciudad de México, contribuyendo significativamente a su integración y proporcionando un apoyo tanto económico como social que facilite ese crecimiento profesional y personal en las mujeres. Parto también de este análisis acerca de un macrosistema. La base de esta investigación parte de una problemática que es desde el sistema capitalista y el patriarcado. Las mujeres emprendedoras parten de varias problemáticas, entre ellas es la normativa y políticas gubernamentales relacionadas con el emprendimiento y los derechos laborales de las mujeres, asimismo como el acceso a financiamiento. También el desarrollo profesional de las mujeres sigue siendo frenado, por una cultura que subestima su capacidad ante los trabajos de alta responsabilidad
esto también es derivado o relacionado desde, si se analiza desde el sistema complejo, desde las actividades de cuidados que tienen, que contraponen, o la cultura que cree que pueden contraponer el desempeño en su ámbito profesional. Asimismo, también las normas sociales, valores y percepciones relacionadas con el emprendimiento femenino, el trabajo independiente y la participación de las mujeres en la economía. También involucra condiciones económicas locales y nacionales que afectan la viabilidad y competitividad de los emprendimientos en general, así como la demanda de productos en el mercado. Aproximadamente en México está pronosticado que cerca del 85% de los emprendimientos fracasan en los primeros 3 años. Un aspecto importante o la base sólida de esta investigación es la inequidad de género, tanto en el ámbito laboral y la falta de oportunidades, especialmente en el emprendimiento. Es importante conocer, como lo mencionaba, el contexto tanto social, cultural y económico de las mujeres emprendedoras. Es llevar esta investigación a un acercamiento para hacer un análisis cualitativo de las condiciones, tanto en los bazares como en su emprendimiento, como en la parte de cuidados de ellas. Y bueno, esto es importante porque las mujeres actualmente recurren a estas formas de trabajo flexibles que les permiten seguir con actividades de cuidados. Dentro de la revisión de la literatura encontraba un artículo que hablaba, por ejemplo, de las mujeres de ventas de catálogos, que dedican un mayor tiempo a esta actividad que incluso una jornada común laboral. Pero la diferencia es que les permite seguir con sus actividades en familia, sus actividades de cuidados en general. Asimismo, esta parte de los bazares y las mujeres emprendedoras nace también en cuanto a las redes sociales y esa flexibilidad de poner a la venta sus productos, incluso elaborados a manos o de comercio. Al tener acceso a este tipo de plataformas como Facebook, etcétera, les brinda otra oportunidad de acceso a otro tipo de comercio, que incluso en pandemia tuvo un gran auge y la UNAM lo denominaba la economía neni. De ahí surge otro que yo considero que es una innovación social, que son los bazares, los cuales son espacios que le permiten a la mujer sentirse en un espacio seguro en el cual pueda ofrecer sus productos y tener esa flexibilidad de tiempo, porque por lo regular son en fines de semana. Estos son espacios físicos y regulados donde ellas pueden ofrecer sus productos. Ahora bien, el modelo teórico del cual se pretende hacer un análisis más centrado es de los ecosistemas de emprendimiento innovador y cómo pueden apoyar a este crecimiento profesional en el emprendimiento a las mujeres. Empieza tomando 8 aspectos fundamentales. El primero es el financiamiento. Como lo mencionaba, es una problemática que el acceso a financiamiento. Entonces, esto contempla desde financiamiento, acceso a deuda, capital de riesgo, subsidios, y todo esto puede ser contemplado desde el Estado, generar políticas públicas y generar programas de apoyo a estos sectores vulnerables. El apoyo al emprendedor conlleva todo aquello que no es financiero, es decir, puede ser cursos, redes industriales, acceso a servicios legales y contables, apoyo en educación, etcétera. Dentro de las políticas públicas, englobaría también como cargas fiscales, costos de abrir un negocio, costos de cerrar un negocio, y también cuál es el tiempo también que requiere, por ejemplo, para todo el trámite legal. Dentro del mercado, pues podemos contemplar en este aspecto ventas domésticas, tamaño del mercado potencial y las barreras de entrada. El capital humano, ahí se puede analizar la tasa de escolaridad de las mujeres que están en estas áreas, así como la mano de obra local, calidad de la educación, etcétera. Dentro de infraestructuras, el acceso, incluso a electricidad, internet, todo lo que conlleva esta parte. Innovación y desarrollo, investigación y desarrollo, dentro de esta parte podemos incluir desde patentes hasta registros de marca, inclusive también esta parte de innovaciones organizacionales. Y la cultura emprendedora parte de la motivación
que se sientan parte de un sistema que es arrasador, como es el sistema capitalista, que se sientan parte de. Y aquí entré en un debate teórico sobre emprendimiento y autoempleo. Entonces, ahorita estoy en esa parte de qué tanto el emprendimiento se aparta de esta parte del autoempleo. Y bueno, las mujeres en el ámbito profesional enfrentan menos posibilidades de crecimiento debido a las responsabilidades, como lo mencionaba, de cuidados. Estas deficiencias en los sistemas capitalistas llevan a que las mujeres generen emprendimientos para complementar o sustituir sus ingresos profesionales. En este contexto, los emprendimientos se convierten en un apoyo y los bazares destacan como espacios colaborativos y de conexión social, ofreciendo este apoyo. Y desglose del inicio de la investigación parte de esta economía de cuidados. Y esto no solo es como para madres de familia, sino incluso jóvenes estudiantes cuentan con una mayor carga de cuidados a diferencia de la contraparte varón. Y, por ejemplo, aquí está un dato del INEGI del 2019 que dice que de las mujeres de 12 años y más dedicaron en promedio 28.8 horas a la semana a las actividades de cuidados, mientras que los hombres en promedio son 12.9 horas a la semana. La investigación pretende generar una comprensión profunda desde las percepciones, prácticas y necesidades de las mujeres emprendedoras, en relación también a lo que puede aportar un ecosistema de emprendimiento innovador. Además, busca indagar también en cómo la ciudad, el Estado, busca apoyar, contribuir y en qué medida aborda estas necesidades. Es un análisis cualitativo, parte de lo cualitativo, pero considero que también puede generarse por los datos estadísticos que puede ofrecer un análisis mixto. Y bueno, esto será el análisis cualitativo que se pretende generar, será fundamental para identificar áreas de mejora y diseñar mejores estrategias que promuevan esa inclusión. Y obviamente tratar de hacer una propuesta al sector público para el apoyo a las mujeres emprendedoras. Y sería todo. Bueno, ahorita que todavía tengo el micrófono, me gustaría, agradecer a los comentaristas y si hubiera también bibliografía que creen que me pueda servir a mi tema, lo agradecería mucho. Muchas gracias, Cintia, por la presentación. También le agradezco mucho a los tres estudiantes y las tres estudiantes por apegarse al tiempo. La verdad ha sido muy útil y ha hecho muy dinámica la interacción, ¿no? Para esta última ronda de comentarios empezaremos con la doctora Consuelo y después pasamos al doctor Hugo. Por favor, cuando usted guste. Bueno, muchas gracias. Cintia, felicitaciones, se nota la pasión, no sé si tendrás relación directa con el emprendimiento, pero se nota la pasión, al igual que los otros dos compañeros, por el tema que estás investigando, esto del emprendimiento y como elemento transformador de las necesidades de las mujeres, digamos que es muy bello y además necesario pensarlo en un mundo que cambia a la velocidad del vértigo, que cambia nuestras necesidades sin que lo esperemos, que cambia sin preguntarnos, que perdemos no solamente la familia, las propiedades, sino también el asunto económico. Y creo que el aporte que haces pensando y tratando de comprender todos estos elementos del emprendimiento, digamos, femenino en distintos escenarios que tú mencionas, entre ellos, pues, los bazares, es de suma importancia. Lo que te voy a comentar es como para que tomes nota y hables con tu director o con tu directora, porque siento que es clara la preocupación que tienes, pero siento que no es claro todavía hacia dónde lo vas a dirigir. Por ejemplo, en el documento logro identificar varios objetivos. A ver, por mencionar algunos, hablas pretende abordar la relación y el desarrollo de empresas innovadoras y emprendimientos. Hablas de analizar desde la complejidad social, analizar el contexto social y cultural y económico de las organizaciones de mujeres emprendedoras.
hablas de analizar las interacciones entre los diferentes elementos, de buscar indagar en cómo la ciudad ha contribuido, de diseñar estrategias efectivas que promuevan la inclusión. Y bueno, digamos que hay muchas cosas bellas ahí, pero pues van a tener que empezar a definir por cuál nos vamos o en cuál vamos a profundizar. Yo no sé, Cintia, si estos objetivos que tú muestras acá sean solamente para esta primera parte. Imagino que sí, porque estás un poco lo que le mencionaba la anterior compañera, levantando información, pero entonces la pregunta de siempre, ¿qué vas a hacer con esa información? Porque da la sensación, a no ser que hagas parte de las personas que manejan la política social de tu ciudad, que puedas pensar en implementar una estrategia que a corto o mediano plazo ayude a estas mujeres. Pero si no es así, hay que pensar en que uno con estas investigaciones, cuando no tiene poder político, pero tiene poder educativo, que ese es más importante que el otro, porque este es a largo plazo, es para toda la vida, el otro es por lapsos muy cortos de tiempo. Entonces, a mí se me ocurre que piensen hasta dónde consideras que analizar esas relaciones, las dificultades que tienen, si son incluidas o no, si hay diferencia en la empleabilidad, que eso es muy importante, pero hasta dónde esta tesis, hasta dónde la llevas, va a cambiar la vida de estas personas, ¿sí? Y hasta dónde va a cambiar tu vida. Porque, reitero, estos procesos se hacen para impactar, no se pueden quedar en un anaquel, porque entonces, ¿para qué pagamos un doctorado que cuesta tanto? Y hablo de lo económico, pero también del tiempo, del análisis de estos espacios, si no es para transformarnos y a través de nosotros transformar la educación y transformar la sociedad, que en este caso es lo que tú quieres hacer. Entonces, yo creo que hay que desligarse un poco del pensar que se va a construir una política educativa, porque si tú identificas que están siendo excluidas, pues a través de una política gubernamental podría incluirse. Si consideras que ellas están siendo un número menor de empleabilidad, pues a través de una política, bueno, eso se podría hacer, pero si no está en tus manos, yo sugiero reflexionen sobre eso, pero concéntrense en soluciones que estén en tus manos. Por ejemplo, se me ocurre pensar que identifiques cuáles son esas estrategias, si vas a seguir con esto, cuáles son esas estrategias exitosas que han desarrollado estas emprendedoras y cuáles son los errores más comunes, porque si tú identificas eso, pues entonces vas a poder construir unos talleres para que te reúnas con ellas y les digas, mira, esto funciona así, esto funciona, esto es exitoso, esto no. De pronto un poco por ahí es pensar en qué está en tus manos para que como futura doctora puedas dar solución, porque esta solución no puede depender de los demás. A nivel de doctorado, la solución no puede depender de si me recibe la política o el proyecto, sino qué hago yo y hasta dónde llevo yo esos resultados y hasta dónde les puedo hacer seguimiento. Bueno, no, por lo demás, yo creo que es en síntesis lo que te quiero decir. Pues como la angustia es que no perdamos tiempo en pensar en qué les está sucediendo, sino qué les está sucediendo, pero qué es lo que voy a hacer para ayudarles a solucionar y qué es lo que está en mis manos para poder ejercer o avanzar en esa solución. Y soluciones, reitero, que sean a corto o mediano plazo, soluciones que puedan salir de tus manos, soluciones que en lo posible no dependan del dinero, sino de la calidad de la interacción educativa que tengas con estas personas. Es decir, ¿cuál va a ser tu aporte? Porque a veces nos limitamos aquí en Colombia decimos, a consumir información, pero nunca la devolvemos. Sí, nunca producimos, sino consumimos datos, 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 analizamos, pero ¿en qué momento vamos a impactar esa sociedad que analizamos y que identificamos tantas dificultades si difícilmente otros doctorados se preocupan por este tipo de situaciones sociales? Eso nos interesa a nosotros que la vivimos, que somos sensibles, que la percibimos, que podemos reflexionar sobre ellas, porque hay otras profesiones que no, pues que les importa son las máquinas o las fórmulas y piensan o viven, creo yo, en un mundo
que es de máquinas y para máquinas, pero nosotros somos seres humanos sintientes, seres humanos que pensamos y que somos sensibles a las necesidades del otro. De esto ya pues se ha hablado muchísimo y creo que es la oportunidad para que tú aportes y vas a continuar con esta población. Pienses muy bien qué es lo que ellas necesitan y qué tú podrías dar. Es decir, Cintia, preguntarse, Cintia, ¿qué puede hacer por estas personas en virtud de estas dificultades que he identificado? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, y cerramos la ronda con el doctor Hugo, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, felicidades, Cintia. Quiero felicitar, coincido con la doctora Consuelo, el interés, el ímpetu, la pasión, que sin duda te llama la atención del tema, el involucramiento, y justo también por esa intención de tratar de transformar las cosas, ¿no? Mis comentarios son estrictamente de corte metodológico para que te puedan ayudar a construir. Lo primero es que, si bien veo el interés, no logro entender claramente cuál es el objetivo de la investigación. En esto coincido completamente también con los comentarios de la doctora Consuelo. Es decir, tú pones ahí en alguna parte, el objetivo es analizar la forma en la que el emprendimiento, tal. Bueno, entonces ya cumpliste el objetivo porque ya lo estás analizando. Entiendo que es una forma en la que nos enseña que tenemos que plantear las investigaciones, empezando con un verbo en infinitivo y desarrollar a partir de estos objetivos, pero más allá de eso, lo que sigue faltando es qué tipo de investigación quieres hacer y para qué, más allá de que quieres y de que te interesa participar y que quieres fomentar el empoderamiento de las mujeres y que quieres conocer claramente cuáles son digamos, las desigualdades que enfrentan y de qué manera superarlas a partir de talleres de emprendimiento, etcétera, pero no queda claro en ese caso la investigación. En ese sentido, yo quisiera que te pusieras a reflexionar qué tipo de investigación es la tuya, siguiendo un poco estas preguntas, ¿no? La primera es, si tú lo que quieres saber es qué es el emprendimiento de las mujeres y demás, entonces nos estarías dando una investigación de corte conceptual. Si tú lo que quieres es conocer cómo es la investigación, cómo es el trabajo del emprendimiento, entonces tú nos estarías dando una descriptiva. Y si tú te quieres preguntar por qué el emprendimiento ocurre de tal o cual forma, nos estarías presentando una investigación causal. Considerando estos tres elementos, tú podrías dirigir de mejor manera tu investigación. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar con esto? Las tres son válidas. Ahí depende de cómo tú, lo que tú quieras investigar, pero hace falta que uno, lo reflexiones y dos, que lo plantees, que es la segunda parte que no está, ¿no? O sea, el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que se está estudiando? Porque lo que tenemos son muchas cosas alrededor del tema. Sí, tenemos la desigualdad propia de género, tenemos la estructura económica y cómo afecta, tenemos la parte afectiva, también tenemos una parte incluso de cuidados que mencionas, pero todos esos son temas que están ahí revoloteando y que no terminan por, digamos, atender una problemática específica en cuanto a objetivos. ¿Cuál es el problema? No lo sé. No estoy, y a lo mejor tú sí lo sabes, pero no lo has terminado por establecer. Es decir, el problema es, o sea, yo el ejemplo que suelo poner siempre en las clases de metodología es que cuando tú le cuentas un problema a alguien, tú tienes claridad cuál es el problema. Por decir algo muy banal, el problema es que mi perro está enfermo. ¿Qué hago? Me queda claro cuál es tu problema y qué es lo que estás preguntando. Esa misma estructura, que puede pasar en algo tan banal, ocurre en los problemas sociales. El problema es que las redes de emprendimiento actúan de tal o cual forma, lo cual no permite que haya mayor sororidad o mayor empoderamiento de las mujeres. Ok, ya tengo claro que ese es el problema que tú buscas atender, pero todavía no nos lo has contado. Lo que nos has contado hasta ahorita es un tema y muchas cosas alrededor del tema. Pero ahora sí que, volviendo al tema banal, si me estás contando el chisme, no me estoy enterando al final cuál es el problema del chisme, que es lo último que me está haciendo falta, ¿no? Y por eso mismo, lo que no aparece en tu trabajo, por el tema del doctorado,
es el tema de la complejidad. Es decir, en dónde entra este análisis sistémico de un problema social complejo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hemos aterrizado el problema justo para que después podamos entender cuál es su complejidad. Es decir, si tú lo que vas a analizar es cuáles son las diferentes dinámicas que afectan a las mujeres que participan dentro de ese taller de emprendimiento, entonces a lo mejor cabría explicar desde la teoría sistémica de la complejidad, a partir de cultura, de edad, de espacialidad, de otras cosas, ¿no? Pero por ahora no hemos llegado a ese punto. Y por eso mismo, y considero con la doctora Consuelo, no termina siendo claro cuál va a ser el impacto que va a tener esta investigación social, que además tú te propones, porque tú sí te propones, enuncias en tu texto, enuncias en tu participación que quieres generar un cambio y que quieres generar incluso una investigación participativa, podría ser, ¿no? Una metodología de investigación participativa. Bueno, pero ¿para qué? Vas a hacer una propuesta de política pública, vas a generar ciertos cambios a partir de esa investigación participativa, vas a proponer un enfoque de análisis, o sea, justo no terminamos por saber cuál va a ser el impacto que va a tener tu investigación. Entonces, lo que yo te sugiero es que más bien platiques con tus asesores, tus asesoras, y lo que hagas es ponerlo en un papel para ti, con estas preguntas, a ver, estas son mis preguntas, estos son mis objetivos, esto es todo lo que sé, empezar a ponerlo en papel, a lo mejor hasta con tablas, con ya sean también mapas mentales, como tú te acomodes mejor, pero que lo tengas todo ahí, y entonces si te preguntes, bueno, es que ya lo analicé, ese no era mi objetivo, porque ya lo tengo analizado, lo que quiero saber es, bueno, esto, ¿qué quiero resolver? ¿Qué es lo que voy a aportarle yo? ¿Cuál es el problema que yo quiero atender? Y con eso yo creo que vas a tener ya mucho vas a darte cuenta que mucho de lo que has trabajado va a llegar a buen puerto, porque no es que no hayas trabajado, lo tienes, solo que está ahorita disperso. Hay que ordenarlo, hay que ponerlo en sus cajitas, hay que caminar, ponerle un objetivo, y cuando menos veas, digas, hay que seguir ese camino, ¿no? Entonces, esas son mis sugerencias, exclusivamente metodológicas. No te sugeriría bibliografía específica de tu tema porque creo que lo dominas, pero sí, en todo caso, si necesitas alguna recomendación de trabajos metodológicos, pues escríbeme un correíto, ahí lo debes tener de la UCA que tuvimos, y te comparto algo en cuanto a metodología y demás, ¿no? Pero yo creo que hace falta nada más eso, ordenar el trabajo, ¿no? Y esa sería mi participación. Aprovecho para agradecer a todos y mandarle un saludo a mis colegas. Mil gracias, muchísimas gracias, tanto por las presentaciones con temas y objetos de estudio sumamente llamativos, interesantes, de actualidad, y desde luego por la retroalimentación de los especialistas, ¿no? La especialista del especialista. Les agradecemos mucho también a quienes nos escuchan y en general por la asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. En el coloquio, a modo de dato, se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes y están siendo retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les leo el lema que diga de nuestra universidad, que es otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Y bueno, reitero nuestro agradecimiento, damos por cerrada la mesa y espero que tengan muy buena noche.